Ya estamos en vivo. Ahora sí, en vivo. Y para toda la República Mexicana, Urbi et Orbi. Esta es la lectura de tendencias 2021 de Trendo.mx, como hacemos cada año. ¿Estás listo para asustarte? Porque esto sí está duro y fuerte. No tenemos la idea de decirte todo lo optimista que están siendo las demás agencias. Nosotros sí te vamos a decir la verdad. Entonces, agárrate de tu silla, consíguete un alcohol para bebértelo y vamos a contar qué es lo que está pasando aquí. Este año, en 2020, sobrevivimos gracias a la confianza infinita de todas las empresas, de las buenas empresas mexicanas que nos dieron el privilegio de contar con nuestros servicios de tendencia para sus pronósticos. Entonces, todas estas fueron para las que estuvimos trabajando este año y asimismo nuestros amigos, las cámaras industriales, las cámaras nacionales, el Moda Premium, Reasonable, Moda Emprende y por supuesto los martes nos puedes escuchar con Me lo dijo Adela en el Heraldo Radio a las 11 de la mañana. Pues este año Trendo cumple 6 años de estar haciendo estudios de futuro. Entonces nosotros no estamos haciendo lo que es políticamente correcto, sino lo que de veras quiere el consumidor en México. Es un año en que nos fue súper bien porque resulta que viendo el reporte del 2020, para este reporte del 2021, estábamos en 35,000 seguidores, en 12,000 en Instagram, y ahorita estamos al doble en todas nuestras redes sociales, casi por alcanzar el 1,000,000 de views, que eso va a pasar como en marzo en nuestro canal de YouTube. Entonces hay que tomar en cuenta que esto que viene es un año de retos, recopilamos los recuerdos de un futuro que vendrá. En 1995 resulta que hubo una película que se llamó Johnny Mnemonic. Y en esta película salía nuestro amigo Keanu Reeves y se supone que pasaba en el 2021. Y en eso, pues dice que lo que se veía es que era un internet inmersivo en el que tú vivías una realidad alterna y había unos hackers que cargaban 1 GB de memoria en el cerebro y casi se volvían locos por ello. En la práctica y en la realidad, pues nosotros vivimos un internet en lo que lo más interesante que pasa de ser mujer va norte, ni meterte a ver tus estados de cuenta, y donde 1 GB de memoria, bueno, pues lo traemos hasta en las uñas, porque no es relevante. Pero pues entonces básicamente hay que aceptar cómo viene un 2021 verdadero. En el 2020 nosotros dijimos que la palabra del año era el woke, esta cultura woke, que es la cultura de la cancelación, que es la ahora versión actual de las buenas costumbres, que no les engañe el huipil, es una persona privilegiada y rica diciéndoles qué tienen que hacer, y pues tal cual pasó. Y ahora para el 2021 nuestra palabra del año es sobrevivir. Y en esto estamos pensando en los niños ferales, que son los que se quedan abandonados en la jungla, como Mowgli, y los educan los animales. Entonces tienen que sobrevivir bajo nuevas condiciones enfrentados a la naturaleza. En el 2021 tenemos que seguir sobreviviendo. Ese sueño que decían que en el 2021 se iba a acabar el consumo y todo el mundo se vuelve consciente, de ninguna manera pasará. El reto es que se mantenga nuestros negocios, que podamos seguir trabajando, y eso solo se puede lograr pues si la gente sigue comprando. Entonces el reto no fue el 2020, el reto es el 2021. El que llegue a diciembre del 2021 con trabajo y con el negocio levantado, ese es el que lo logró y el que sobrevivió. Entonces todavía falta mucho allá adelante. Cada vez que hay una crisis, exactamente como hubo todos los niños que fueron los baby boomers, resulta que hay un crecimiento en los nacimientos. Entonces, ahorita algo que está pasando es que efectivamente las mujeres influencers que tienen pues mucha atención, mucha gente que las ayuda y mucho dinero, todas se soltaron a tener bebés en todas las portadas de las revistas del mundo. Esto se dio como tendencia. Mientras tanto, están cayendo los índices de natalidad entre la gente normal, porque resulta que mucha gente pues tuvo que elegir postergar los nacimientos ante la crisis económica que hay, y en este caso, pues para nosotros los pobres, hasta tener un perrito COVID se antoja difícil, aunque esto pues sí es una tendencia que está sucediendo. A esos bebés se les llamará los coronials. En el 2020, en el 2019, nosotros pronosticamos que el color del 2020 era el color de la muerte, el color de la flor de cempasúchitl, y pues resulta que salió particularmente atinado, porque este color lo que pronostica es precisamente un semáforo en amarillo que nos decía si puedes pasas, si no puedes no pasas. Y para el 2020 empezamos a pensar cómo fotografías como las de Benoit Palais, de estos paisajes oníricos, estaban anunciando la llegada para el 2021 del color del año que nosotros dictaminamos que es este color jacaranda. Ahorita en las redes sociales, como Pantone ya sacó su versión del color del año y resulta que es el amarillo trendo, la gente me decía, bueno, y entonces el jacaranda,
pues el jacaranda continúa, porque este es un pronóstico de color para lo que vamos a hacer los mexicanos y lo que nosotros queremos en nuestras vidas. Y particularmente ese color está anunciando la resurrección, todas estas cuestiones que tienen que ver con volvernos a levantar, el optimismo, la sensibilidad, el misterio. Y algo que identificamos en ello es que lo que hacen las tendencias es ver qué parte de lo que hacen los innovadores se va a volver mainstream, que eso es parte del ejercicio que nosotros hacemos en todas las industrias y en todos los sentidos. La gente harta de la enfermedad y de la muerte, una de las cosas que trae es que ahora lo que tiene es que vienen paletas de colores encendidos, que estas paletas ya las veíamos nosotros en videojuegos como Fall Guy, y que de hecho particularmente desde J Balvin con sus colores, ¿no? La película de los Trolls, Tekashi 69 y Nicki Minaj, etcétera, están anunciando que ya no queremos luto, sino que queremos un color optimista que nos permita ver hacia adelante durante el 2021. El coronavirus, pues resulta que sigue. Y en esto que sigue, lo que nosotros tenemos que pensar es que, al igual que hay un capítulo de Star Trek que se llama Una probada del Armagedón, donde el Capitán Kirk y el señor Spock llegan a un planeta donde conocen a una chica y en la tarde ya les manda un WhatsApp, oigan, no los voy a poder ver. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque me tengo que suicidar. Oye, no, pues ¿qué pasó? Pues resulta que ese planeta estaba en una guerra virtual donde para no destruir la economía la gente seguía con su actividad normal, pero cuando había un ataque, entonces resulta que el enemigo nomás te avisa, oye, te acabo de bombardear Ecatepec, ¿eh? Pero de manera virtual, y toda la gente de Ecatepec decide suicidarse. Lo que estamos enfrentando en México es un escenario de ruleta rusa. Por un lado tengo la caída económica de no salir a trabajar y mantener la cuarentena, y por el otro salir a la realidad y a ver qué pasa. Y la gran mayoría de la gente en México, pues tuvimos que vivir eso, seguir trabajando y seguir saliendo, afrontando las consecuencias posibles de lo que pasará. El escenario económico en el año 2018, cuando salía Bebé Peña Nieto Tlatuani, resulta que estábamos en un crecimiento del 2% y un aeropuertote. Y entonces empieza el nuevo gobierno, se cae la idea del aeropuerto, empezamos con un crecimiento de 0% y ahorita lo que se está pronosticando es que estamos en una caída del PIB de entre 10 y 12%. La agencia financiera, inteligencia financiera del banco BBVA, resulta que dice que si se caía no más del 7% del PIB, iba a haber 12 millones de nuevos pobres. Entonces, con esto que se está cayendo 10 puntos, pues estamos llegando a que va a haber 10 millones, 15 millones que se van a sumar a la pobreza extrema. Y pues ante esto es una economía de sobrevivir. Para el 2021 va a crecer como entre el 2.5 y el 3, lo cual no es crecimiento. Si tú te caes 10 y creces luego 3, pues es recuperación. Y si en los siguientes 3 años empieza a crecer 2.5 o 3, pues resulta que en esos 3 años no es desde el 10 que perdimos este año. En 2024 va a ser una economía con los niveles del 2018. Y esto, si lo ejemplificáramos, resulta que si tú eres niño y entras a primero de primaria el primer año del sexenio de Peña Nieto y yo te doy 100 pesitos, como crees el 2%, luego te doy 102 pesitos y así me voy de 2% en 2% hasta que llegas a sexto y ya te doy 112 pesos diarios, que te alcanza para tu torta, tu transporte, tu uniforme y tu bicolor. Pero ahora, si hiciéramos el mismo ejercicio, empieza en 100 pesos, empieza a caer, cae entre el 10 y el 15, luego sube el 3, etcétera, y al final tenemos que estamos en 90 pesos. La diferencia entre los dos escenarios es del 20% menos, y si yo a ustedes les subiera el sueldo 20% de un plumazo, bueno, pues se sienten ricos. Y si se los bajara, bueno, pues se sienten súper pobres. Entonces ese es el tamaño de esto. Esto es un sexenio económicamente perdido y una década perdida a nivel económico. No, todo el mundo dice que ahí viene el new normal, pero este new normal solo aplica a Estados Unidos, no a los mexicanos. Para nosotros, el nuevo normal no será, aquí en México será el jodido as usual. Y esto tiene que ver profundamente con que hay varias cosas que van a estar pasando. Dijeron el secretario de Hacienda y también el secretario Gatell que si México se pone las pilas, tiene la capacidad de estar vacunando al mes a 10 millones de personas. Como somos 130 millones de personas, pues resulta que esto lo que significa es que se tuvieran que vacunar a 333,333 al día, a 14,000 por hora, a 231 por minuto, y la jornada de vacunación duraría 13 meses. Entonces, lo que ya el propio gobierno dijo es que lo van a estar escalando, primero el personal de salud, luego los viejitos, pero esto está en realidad en función de que el porcentaje de gente que hay en las generaciones más altas es mucho menor. Entonces, cuando tú empiezas a vacunar a los millennials, que de esos son 30 millones, 31 millones de hecho, pues ya lo estás aventando casi a finales del 2021.
Entonces, es un año entero en que aunque existan las vacunas, pues no es de que estén ya disponibles luego, aunque la gente se va a comportar como si estuvieran, y que hay que esperar un año todavía de todas estas cosas de cubrebocas, medidas de protección, etcétera. Y sí, por supuesto, cuando esté la vacuna lista, pues mucha gente se va a estar haciendo tatuajes horribles para hacerle notar a los demás que ya lo tienen. Lo que hay que tomar en cuenta es que nosotros estamos viviendo una economía que es un veinteavo de la economía americana. La economía americana es 20 veces más grande, con 21 trillones de dólares al año, mientras que la nuestra es de un trilloncito. Y esto significa que allá el salario promedio de voltear hamburguesas es de 120,000 pesos. Aquí en México, si tú ganas 16,500, entonces ya eres clase media, pero solo 4 de cada 100 trabajadores ganan más de esas cantidades. El real promedio anda como en 8,000. En México es población en pobreza el 51% y en Estados Unidos a veces el 15%. Entonces, cuando la gente dice en una histeria colectiva que el consumismo nos está acabando, bueno, ese es el consumismo en Estados Unidos. Aquí en México compramos poquito y es apenas lo necesario porque tenemos un sueldo muy, muy bajo. El e-commerce no llegó para salvarnos, aunque todo el mundo está diciendo que eso pasó en pandemia. Resulta que en los Estados Unidos el 16% de todo su retail es e-commerce, pero acuérdate que es una economía 20 veces más grande. Mientras que aquí en México, de nuestra economía chiquita, el 2,8% de todo nuestro retail es e-commerce, y esto ya incluyendo todo lo que creció en coronavirus. Esto sucede porque aquí solo tenemos cuenta de banco el 36% de la población y hay 5 de débito por una de crédito. Entonces resulta que para que te le des duro al e-commerce, pues tienes que tener crédito, pero eso no hay. Y resulta que ahorita lo que se intentó fue poner muchos bancos del bienestar, pero eso quedó parado con el COVID. Y ante la crisis del 2021, la banca mexicana espera que haya morosidad en 1,5 billones, o sea, 1,000,000 de millones más medio de cuentas que de gente que no va a poder pagar su tarjeta. En el Internet en México solo hay penetración del 65%, pero mucho de esto es celular así, nivel que te sale en la cajita de cereal, que nada más puedes checar redes sociales, pero que no es toda la experiencia de Internet. Y esto se detuvo la expansión de Internet durante este gobierno. Los envíos, pues nomás no funcionan. Si tú pides algo por Mexpost, olvídate de que te llegue. Entonces, estos 4 factores lo que están haciendo es que en realidad nuestro e-commerce se puede volver enorme, pero solo que haya más banco, más Internet y más consumo interno. Y eso va a pasar después del año 2025. Lo cual está provocando que a nivel de generaciones, nuestra generación A, que ahorita tiene 10 años y que va a seguir creciendo hasta el año 2025, va a seguir naciendo. Estos niños son los verdaderos nativos digitales. La generación A ahorita está con pantallas desde bebé, pero eso está provocando que ahora quieren experiencias, lo que hace que sus juguetes están cambiando radicalmente. No van a estar tan consentidos como les tocó a los Z y a los y a ellos sí les va a tocar afrontar la crisis de las inteligencias artificiales y salvarnos del calentamiento global. La generación Z, por fortuna, no es idealista, igual que los A. A ellos les tocó pasar de lo social a lo sumcial. Tienen en su nombre la promesa de que como no son idealistas, salen a trabajar antes, no están creyendo en cosas raras, entonces intentan salvarse a sí mismos. La generación Y, que es la que más tiene población en México, a ellos les toca el golpe más duro de la economía. Entonces, resulta que con esto ellos son los que más viven las redes sociales y los que de una manera más fuerte tienen el impacto psicológico de la crisis del COVID. La generación X, las que son de arriba de 50, estos ya tienen callo, les tocó desde el SIDA hasta todas las crisis económicas y ahora les toca mantener a todas las letras, a la A, la Z, la Y y la B. Y los boomers, que solo son 17 millones, pues resulta que son los que más están cuidando, precisamente porque se saben población en riesgo, y ellos son los que nos están enseñando desde Agustín Lara hasta el mundo del pasado a través de los videos de YouTube donde vemos las grandes películas mexicanas en blanco y negro y que no soportaríamos perderlos. Esas generaciones en México, por ejemplo, la generación millennial tiene un problema. En México se gasta a través de compras por internet 12,800 pesos al año por consumidor, son 1,066 al mes. Pero en el caso de los millennials, pues se lo gastan en 3 Ubers, su Netflix, su Spotify, un takeout, y resulta que esos 1,066 pues compran puro aire. Y en vez de que los millennials se compraran a plazos, pues su buena pantallota o su refri en Coppel, pues prefieren comprar experiencias volátiles. Inclusive si guardan 2 meses, pues podían ir a lo que era el Vive Latino, el Corona Capital, lo cual provoca que el millennial debe 4 veces más de lo que gana. Y en ese sentido, pues si tiene un salario pequeño, eso está pues empeñando su futuro de comprar casas, coches, etcétera, porque solo están comprando experiencias que se vuelven volátiles. Algo fundamental es que los millennials, si empezaron a nacer en 1980,
resulta que a partir del siguiente año ya tienen 41 y 42. Y la parte superior de los millennials son el fenómeno de la señora millennial, la líder de mercado, la líder de consumo, que se sabe joven, que está perdiendo los ideales de cuando era mucho más joven y ahora se da cuenta que todo lo que postergó, matrimonio, hijos y demás, ahora sí ya lo quiere. Entonces, esta es una fuerza imparable de la economía mexicana, en donde estas mujeres de 40 años son las que determinan el consumo de coches, el consumo de bienes de casa, etcétera, etcétera, y son básicamente las líderes económicas del México contemporáneo. La clase media desaparece, lo cual provoca un profundo fin del idealismo, en el sentido de que en la gráfica que se ve ahí están los países que más interesados están en ponerle dinero a temas ecológicos, pero de su bolsillo. O sea, en Austria, en Alemania, que están hasta allá arriba, pues la gente sí compra marcas que tienen el plus ecológico. Pero aquí en México está hasta abajo, porque tenemos una economía tan chiquita que no nos alcanza para eso, solo nos alcanza para comprar muy, muy barato. Y eso se hace todavía más fuerte durante el 2021. Ahí abajo hay una camiseta Hugo Boss, que es de algodón ecológico, que cuesta nada más 1,700 pesos. Cuando tú ganas 8,000 pesos, 1,700 pesos una playera es una locura, es imposible de comprarla. Y precisamente en ese estudio que hizo Kantar, se le ve que los mexicanos, el aspecto del medio ambiente es irrelevante porque no tienen dinero para pagarlo. Inclusive si hubiera un gran mercado que quiere esto, pues habría muchos productos que se están vendiendo con esos términos. Si tú buscas en Walmart ecológico, métete y hazlo. Resulta que solo hay 66 productos de una cantidad de productos posibles que andan en el rango de más de 1,000,000 y cacho aquí en México. Entonces, este idealismo de la caída de la clase media nos hace enfrentar la realidad. Mucha gente dijo, se va a acabar el consumo. Bueno, por fortuna, cuando bajaron las restricciones de cuarentena, resulta que se volvieron a abrir los malls y ahí fue todo el equipo Trendo a ver cómo se reactivaba el consumo. Y en eso lo que vimos es que había grandes ofertas, entonces la gente aguantaba horas afuera de Parque Tezontle, de Parque Delta, etcétera, y adentro tenía que hacer más colas. Y entonces vimos que la gente prefería ir a Cuidado con el Perro, prefería marcas como Gap de Liverpool, etcétera, más que las de Inditex o más que H&M, porque esto lo que le ofrece es muy buena calidad en marcas que el mexicano reconoce. En esa gráfica en medio de la ANTAD, de cómo se cayó el consumo, vemos que el consumo se cayó 23 puntos y no se ha recuperado. Seguimos alcanzando el cero, pero no ha vuelto a subir. Entonces tenemos un problema muy grande porque en México, caído Pemex, caída muchísimas cosas de inversión del gobierno, dependemos del consumo interno para sobrevivir. Si de veras acabar el consumo, es una crisis económica que no sería viable para la economía de las familias mexicanas. Están cerrando en México 500,000 empresas, solo en la Ciudad de México 35,000 empresas. La cantidad de empleos que se perdieron van a tardar 5 años en recuperarse. En esas caricaturas del financiero, ahí se ve el 2020, pero el 2021, híjole, se ve todavía que viene más asiago. Y si ustedes se pasean por las ciudades de México, por todos lados dice se renta. Si ahorita tienes trabajo, agárrate de él. Si ganas más de 16,500, ya le hiciste, eres clase media, en un mundo en el que económicamente toda perspectiva tronó. La generación Z se tiene que adaptar rapidísimo a la realidad. Entonces, como no son idealistas, ya están teniendo sus bendiciones, aún antes que la generación Y, que los millennials, y ellos no se pueden dar el lujo de los millennials de extender su adolescencia hasta los 40 años. Entonces, ahorita están saliendo a trabajar luego. Resulta que hay una gran crisis porque los únicos que están aguantando la telesecundaria, estar viendo la educación en tele, pues son los niños chicos, pero lo que es prepas y carreras tienen una deserción de por ahí del 30%, y se calcula que entre el 12, el 15 y tal vez el 20% de las escuelas privadas truenen porque la gente pues no puede estar aguantando pagar 45,000 pesos de colegiatura nada más por estar viendo la tele. Entonces resulta que todo esto está determinando que la generación Z tiene que acortar y enfrentar la realidad más pronto. Por su parte, la generación A está con este sentido de que les tocó tantas pantallas, entonces les encantan los juguetes cinéticos, las arenas, los Play 2, y la gran tendencia para este diciembre son los juguetes de estos muñecos que hacen popó con glitter. Entonces es el unicornio Pupsi con su bolsita de Fart Jacobs, y todo esto habla de la sensorialidad que están buscando la generación A. La generación A va a ser bastante fácil de quitarlo de las pantallas, no como los Zetas, no como los Yes, porque básicamente ellos ya están hartos de esa interacción y eso les tocó desde que eran chiquitos. Mientras tanto, la generación X, que siempre es adaptable, pues es la líder del comercio digital, entienden muy bien la teoría de la fortuna en la base de la pirámide, o sea que el gasto superfluo se va y con poquito hay que hacer mucho porque tiene que mantener a todos. Y vemos, por ejemplo, la plasticidad de un personaje como Erika Buenfil, que desde la generación X entiende perfectamente bien plataformas que a lo mejor ni los propios jóvenes entienden de una manera tan perfecta.
Hay una cuestión muy curiosa que está sucediendo, la psicología del México de la pandemia. Y esta psicología del México de la pandemia, eso que ustedes están viendo es la rueda de cómo son todas las emociones. Al centro están las emociones en estado puro. Alrededor está viendo cómo se transforman en asco, tedio, etcétera. Ahorita si alguien te habla sin cubrebocas, pues resulta que te da asco. Y estar encerrado en las cuarentenas fue el colmo del tedio, pero esos llevan a los sentimientos de odio. Cuando empezó el sexenio, todo el mundo estaba en serenidad, alegría y éxtasis y se ha ido transformando. Ahorita ante la enfermedad, la pérdida del empleo y la falta de medios económicos, pues la gente tiene temor, miedo, terror. Y esto básicamente sigue creciendo mientras sigue creciendo la cifra de muertos e infectados. Para el 2021 tenemos tres crisis, la crisis del COVID que continúa, la crisis económica y una crisis emocional. Nos urge encontrar medios para encontrar emociones más positivas. Hay una película que se llama La teoría sueca del amor. En él plantean que los suecos son parte de sociedades increíblemente liberales y que eso hace que al final se mueran solos y que nadie los pele. De hecho, por eso también tuvieron tanta crisis de COVID. Si ustedes quieren asustarse mucho, píquenle ahí a YouTube ahora que descarguen el reporte y ahí te cuentan cómo México resulta que hay una encuesta que se llama la encuesta mundial de valores y ahí le preguntan a la gente qué tan cerca está en el norte los valores del individualismo, ¿sabes? A la derecha los valores de la identidad y la expresión, a la izquierda la supervivencia y abajo la tradición y la religiosidad. En ese video tú ves como México en los años de Miguel de la Madrid estaban hasta abajo en la tradición, después van subiendo hasta que casi nos convertimos en país asiático, o sea, con un país que en el tiempo de Salinas de Gortari después era así como, híjole, ya llegamos a la modernidad y después nos regresamos hasta los valores más tradicionales, más nacionalistas. Y esto que les estoy contando se traduce en que hasta arriba es esa idea de eres pobre porque quieres, a la derecha es la del desarrollo de las identidades, así, feminismos, todas estas causas que se buscan, hasta abajo la tradición, y a la izquierda lo que tiene que ver con la supervivencia. Con lo que tiene que ver con la supervivencia no hablamos porque esos son 50 millones de personas en pobreza, donde ahí no aplica de, ay, son millennials y no sé qué tantas payasadas. Esta gente vive en una carencia tan grande que pues básicamente tienen que sobrevivir y es el México que más está creciendo. En la parte de arriba lo que vemos es que como esta secta Nexium que atrajo a Emiliano Salinas Ocelli, el hijo de Salinas de Gortari, y que te ofrecen que tú puedes, etcétera, es como de coach. Entonces resulta que esto habla de independencia, de eres pobre porque quieres, etcétera. Y ahí está, por ejemplo, la porquería de la película de Nuevo Orden y toda esta cultura nueva que está surgiendo del whitezican. Esa es la clase media alta. A la derecha estamos viendo una película como Ya no estoy aquí, las manifestaciones de Paliacate Verde, etcétera. Y hasta abajo tenemos la Rosa de Guadalupe y tenemos, como dice el dicho, y todas las manifestaciones de la religiosidad. Son tres valores completamente diferentes y por eso cuando a la derecha es así de, oye, ¿por qué están rompiendo monumentos? Pues nada más porque las están matando. Eso no lo entiende ni el de arriba ni el de abajo. Y cuando allá arriba es así de, bueno, pues es que tú esfuérzate. Eso no lo entendemos todos los demás. Y cuando la clase media baja se sale a cumplir con los ritos de la tradición, de la religiosidad y no se ponen el cubrebocas, los otros lo critican. Porque básicamente cada coordenada está hablando de una realidad de un México totalmente diferente, donde arriba son los valores que dizque del Shark Tank, donde los mercadólogos dicen Customer Journey y tienen una ceguera cultural de que según ellos todo está bien. A la derecha es así de yo voy a hablar de mi propia identidad, etcétera. Pero eso es porque vives en una clase burguesa urbana donde pues vives bien y entonces básicamente pues tú tienes resuelto comida, casa, techo, baño, etcétera, aunque sea un nivel muy, pues muy espartano, ¿no? Pero esta clase social es la que compra todo tipo de símbolos. Esa es la que 4 de cada 100 que viven en ella son de clase media media. Y ahí es donde se puede ser woke. Y mientras tanto, en la clase media baja se valora el esfuerzo, no están pensando en causas nunca, tienen un respeto profundo por la tradición, etcétera. Y entonces son tres países diferentes, arriba solo hay 4 millones, a la derecha solo hay 15 millones, abajo hay 40 millones y en pobreza extrema 62 millones. Entonces, con eso lo que ahorita estamos viendo es que esto nos lleva a la maldición del no te entiendo, pero como que ya no te aguanto. Entonces, resulta que están surgiendo desde Facebook como cosas de Whitezican, que son de batalla, o Instagrams como México y So Cheap, que están hablando un lenguaje más allá de izquierda y derecha y que básicamente sí están diciendo así de ya no soporto
esa visión cultural donde dice que todo el mundo quiere ver a Juan Pizurita, etcétera, etcétera, y están criticando desde Gabriel Orozco haciendo el Chapultepec hasta todas las causas woke que en realidad no están tomando en cuenta eso que dice ahí, que los memes hagan sentir chido a los explotados, abusados, marginados y pongan incómodo al status quo. Y esto es muy curioso porque esta es una luz que se cuela en el Instagram del 2021. Esta actitud va a ir en aumento mientras van aumentando también las amenazas del cambio climático, etcétera. Joseph Henrich hizo este libro que se llama The Weirdest People in the World. Y este weird es en realidad las iniciales de Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Y esto que es occidental, educado, industrializado, rico y democrático, él dice que en realidad es como el oeste, como el occidente se convirtió en peculiarmente psicológicamente y particularmente próspero, pero que en realidad estos son la menor parte de las sociedades humanas, pero ahí se desarrollaron los estudios de sociología, ya ves cómo se pone la gente con Foucault y todos los estructuralistas y esas cosas que son franceses de los 60s y quieren que todo se lea a partir de lo que ellos dijeron. Pero esto es muy interesante porque the weird people es en realidad un porcentaje muy chico de todo el mundo, pero todo el mundo se quiere medir con la vara precisamente de estas sociedades. Eso nos pasa, por ejemplo, cuando llega problemas del primer mundo, llega el día del corte y dice, ya se acabó la moda. Y es, sí, señora, pero solo en su país de primer mundo. Aquí no somos como usted. Esta es una Karen que nos quiere ponernos su privilegio a todos los demás para que no consumamos. Ese hiperconsumo aquí no existe, en el mundo de ella sí. Y precisamente estas Karens diciéndonos no consuman, nos hacen creer que tenemos privilegios, cuando en realidad en la escala de la economía mexicana como está, pues nadie tiene privilegio. En el COVID solo pudo ir a trabajar online el 22% de la gente, que era la que tenía compu y internet y luz. Solo el 16% de los niños pueden ir a la escuela online, por eso se acabó haciendo todo en televisión. Y cada vez que los movimientos blancos del diseño nacional dicen que no produzcas objetos, que hay que salvar la artesanía, pues es lo que quieren, es que no haya producción industrial, que es lo mismo que hace el gobierno cuando dice que hay que volver a las tecnologías del siglo XIV. Es la psicosis de querer volver a una economía de edad media. Entonces, eso mismo está sucediendo en que hay un montón de medios que están con esta cosa de la cultura de la cancelación, y esta cultura, eso que dice ahí, cancelar a alguien por consumir fast fashion, es como cancelar a alguien por no ser vegano. Y salió en el Instagram, en esto que se llama Hello 15, que el fast fashion en privilegio, que no es suficiente esto porque poder comprar éticamente y sostenible es un privilegio que requiere que tenga cierto nivel económico que por supuesto los millones que ganan menos de 8,000 pesos en México no tienen. Ahora bien, toda esta cultura de la cancelación pues se le ha dado a personajes desde Jeffree Star o lo que le pasó a Doja Cat o lo que le pasó a James Charles y normalmente se vuelven un escándalo en redes, pero en la práctica no pasa nada porque después todo se olvida y te sigue yendo bien. Entonces, básicamente es fundamentalismo cultural que está sucediendo a través de las redes sociales. En 2021, como siempre hemos dicho y no nos cansamos de repetir, en México hay 92 millones de personas en Facebook, entonces es el medio predominante. Durante la pandemia creció 3 millones y el Instagram nomás hay 31 millones. Pero siempre los mercadólogos nos están diciendo que hay que meterle dinero al Instagram, cuando en realidad lo que están viendo las clases medias en las generaciones Y y X es el Facebook. Entonces, esto básicamente es una locura, pero como el mercadólogo tiene sueños húmedos de poder conocer a Pamalier, pues por eso lo hace. Pero esto en nuestra gráfica de los 4 direcciones de la cultura, pues es que quieren pertenecer al mundo de los ricos de hasta arriba. Algo muy curioso es que la red predominante en México junto con Facebook es YouTube, pero si bien cada año YouTube hacía un fenómeno que era el YouTube Rewind, entonces en 2018 sacaron su recuento del año y tuvo 18 millones de dislikes. Entonces para el 2019 dijeron, bueno, hicimos algo que no te gustó en el 18, así que en el 2019 presentamos el YouTube Rewind, pero lo que pusieron fueron los 5 videos más vistos en cada categoría en todo el mundo y eso tuvo 10 millones de dislikes porque básicamente se fueron a la segura. Hubo un comentario en ese video, dice en YouTube, es como ese maestro que le urge actuar cool, pero falla miserablemente. Entonces para el 2020 salieron con que dice mi mamá que siempre no, ya no hacemos el YouTube Rewind que dice que para respetar, pero el gran problema es que en el 2020 YouTube planetario creció 15%, porque toda la gente encerrada pues nos la pasábamos viendo YouTube. Si se han convertido en algo tan grande que dejaron de entender el consumo cultural de las generaciones nuevas, cuidado abuelito YouTube, que ahí está TikTok, que está cumpliendo perfectamente bien con las necesidades de la generación Z y de la generación A.
La tecnología sigue avanzando. Algo que es muy curioso hacia las culturas de Instagram es que están apareciendo una serie de aplicaciones que son mucho más eficientes que el Photoshop. En Photoshop, cuando tú tienes una foto vieja que hay que reconstruir, pues a ver cuántas horas te vas a dedicar a ello. Pero salió una app gratuita que se llama Rimini, y resulta que esto que ustedes están viendo izquierda a derecha es el antes y después de pasárselo automáticamente a fotografías antiguas. Jala de todo el internet, así un ojo que se parece, un pedazo de nariz que se parece, extrapola, compone y hace las fotos en alta calidad, aunque eran casi casi que manchas borrosas. Y de la misma manera la generación Z, o sea, aunque no tenga la capacidad de manejar el Photoshop, gracias a apps como PixArt, Facetune, Rimini y PicMonkey, puede hacer todo lo que antes hacía en Photoshop, pero solo desde su celular. Y esto de lo que está hablando es que o Photoshop se pone las pilas o va a caminar el camino de la obsolescencia. Algo que sucedió fue una gran extinción masiva, pero no estamos hablando de animales. En el 2020 murieron Men's Health, Fortune, Automóvil, Marie Claire, Seventeen, la revista Open, la revista H, la revista Veintitantos, Nintendo, Gato Pardo se dejó de imprimir durante casi todo el año, la revista Rolling Stone, etcétera. Y todas estas revistas a las que mejor les fue, pues van a tener una segunda vida viviendo como zombies digitales en contenidos digitales. Pero en realidad todas las revistas se murieron porque las revistas se vendían, cuando ya no pudimos salir, ya no nos interesaba. La experiencia de la revista en PDF no se compara a la revista impresa y pues además dejaron de tener anunciantes. Entonces, esto es muy curioso porque ahora están surgiendo a un fenómeno muy curioso que se llama Angry Media. Ante la extinción de las revistas, hay mucha gente que desde la soledad de su cuarto en la azotea pone en el Instagram una disque revista digital, pero son revistas que están hechas de puro odio. Entonces, bajo el tema de Good Vibes Only, pone puras causas y a través de esas causas atrae a una gran cantidad de gente enojada. Y esto no tendría nada de malo, pero como atraen a tanta gente enojada, es imposible ponerle anunciantes, lo cual les va a imposibilitar el algún día pasar al medio impreso. Entonces, esto tiene que ver mucho con una mentalidad millennial, que es así de, ay, tengo una red social, ¿qué voy a hacer para salvar al mundo? Nada, porque básicamente una red social no está causando ningún cambio de impacto positivo en el mundo, es solo un lugar donde das likes, es algo totalmente falso. Entonces, para que estas revistas pudieran permanecer, tendrían que entender que cualquier medio vive de sus anunciantes, pero cuando tú ya dijiste que los refrescos son malos, el azúcar es mala, el maquillaje es malo, todo es malo, pues nadie se quiere anunciar contigo, ¿eh? Porque tú cada día estás de peor humor. Y eso básicamente tiene que ver con que vivimos un exceso de woke, en el que así como hay Tom Holland, Tom Hollander, y eso implica la existencia de un Tom Hollandes, el woke, walker y wokest está sucediendo en la sociedad mexicana, de modo tal que en algún momento se les ocurrió la peregrina idea de que la SUCD, la Susana Distancia, tuviera su propia Liga de la Justicia y la acompañaron refugio, una señora de edad avanzada que es de semáforo rojo, entonces te quedas en tu casa. Prudencia, una muchacha que anda en silla de ruedas, que ya está en semáforo naranja. Esperanza, que es mujer y que resulta que está en semáforo amarillo. Y la última, que es la que está ahí vestida de verde, Aurora, cuando pasamos al semáforo verde. Muy bonita tu cosa políticamente correcta, pero ni una trae mascarilla, ni una se está cubriendo la cara, ni una usa alcohol en gel. O sea, en este sentido, pues es bastante poco eficiente porque están frivolizando algo que tú imagínate que están muriendo cientos de miles de personas y tú estás frivolizando con estas imágenes que pues sí aluden a este mundo woke, pero que en realidad no están siendo útiles en lo absoluto. Y en el mismo sentido, resulta que Nal Gadot pues se le ocurre cantar Imagine All the People, entonces jala 7 millones de likes en Instagram y en GNP Seguros sacan un video con la novia de uno de los dueños, Marsaura, cantando Cielito Lindo de un montón de influencers blancos privilegiados en sus casas riquísimas. Y la respuesta es abrumadoramente negativa, tiene un repudio universal. GNP recula y entonces hacen una campaña que es una maravilla, que se llama Ruta de Héroes y Heroínas, y mandaron camiones para recoger al personal médico para que pudiera ir de los hospitales a sus casas, lo cual es una muy buena campaña. En cambio, en Chile, el país, Nescafé hizo también como esto de que canta la gente, pero lo hicieron con gente normal que vivía la cuarentena en sus casas normales, no estos mega influencers. Y eso fue muy bien tomado por la gente porque básicamente la idea peregrina de que todos queremos ver qué hacen los influencers es bastante falso y en un mundo en el que queremos sobrevivir a nadie le importa. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta para las campañas del 2021. Respecto al cine, el cine se las está viendo negras y está compitiendo cada vez más con el sillón de nuestra casa, pues porque no hay manera de atraer al público de vuelta a las salas.
De hecho, ya anunció Warner Brothers que durante todo el 2021, el mismo día que se estrenen sus películas, se van a estrenar en HBO Max para que la puedas ver también a través del streaming. Y vienen muchas cosas como la cuarta de The Matrix. Avísenle a su cabecita blanca que ahora sí ya viene una película así como para boomer. Y de hecho también vienen algunas cosas muy curiosas como la presencia de mexicanos, Salma Hayek en The Eternals, en The Purge, la quinta entrega de la serie, sale Ana de la Reguera, Lady Gaga como la que asesina al nieto de Gucci, el heredero de la marca de moda, y algunas entelequias extrañas como una nueva versión de Cenicienta, Timothée Chalamet en una versión nueva de Dunas, y pues todo un universo de películas que compiten radicalmente para poder llegar a la sala de tu casa, porque el cine pues ya estaba en extinción. Y básicamente la idea de tener que ir tengo que hacer cola, me tengo que quitar los crocs y tengo que ir a una sala física, pues a nadie le interesa. Todo el mundo prefiere la idea de ser una papa en el sofá y comprarte tu palomera y pues seguir haciéndolo en tu casa. De hecho, particularmente las generaciones Z y A no tienen la paciencia de sentarse a ver una película, pero sí tienen la paciencia de ver 40 horas de serie si las ven de manera interrumpida. En ese sentido hay algo interesante, que es que toda la gente de innovación dice que los formatos en los que se pudieran hacer cines como si fuera la sala del Senado de Star Wars es lo que iba a sustituir a las salas, pero simplemente cambiar los cines tomaría millones de dólares y más de 5 años, cuando la pandemia va a estar, esperemos, de salida hacia principios del 2022. Entonces, en realidad lo que está pasando es que el formato de que aparece en tu tele, pues es el formato de pay-per-view que ya teníamos desde hace 20 años. Tú pagas un poquito más y lo ves en la pantalla, pero simplemente al ver que la final de La Más Draga atrajo en algún momento 100,000 espectadores que estaban viendo la final, que cada uno de ellos pagó 100 pesos, hagan la multiplicación y ese es el tamaño del poder que puede tener el streaming, más que estar cambiando las salas de cine, no se van a salvar, cambiemos la experiencia de consumir medios. Y de hecho, una gran tendencia es la tendencia sueño o la ausencia de sueño. Resulta que en Nueva York un dentista se puso a ver, y esto ya se sabe en dentistas de todo el planeta, que hay una epidemia de dientes rotos porque tenemos tanta tensión, estamos apretando la mandíbula todo el tiempo. Y esto también, la pandemia está influyendo que dormimos muy mal, dormimos poco, nos dormimos muy tarde, o sea, todo mal, y eso nos está causando mucho estrés, que al mismo tiempo tiene que ver con mala alimentación, porque si bien en algún momento de las cuarentenas ya todo el mundo hacía guisados increíblemente complejos, ya para estas alturas todo está salido de los ritmos. En los años 90, en 1999, hubo una película que se llamó Until the End of the World, que se trataba de que inventaban una maquinita, una pantallita donde tú podías ver lo que soñabas y la gente dejaba de ver la realidad para ver esas pantallitas. Ahora que tenemos el home office y la opción de que toda nuestra vida se resuelve, como ustedes me están viendo a través de pantallas, esto es una amenaza real. Imposible descansar, demasiada ansiedad, una crisis económica. Los que antes nos relajaba, como ir a la playita, pues ahora ya no se puede porque si vas a la playita eres covidiota. Entonces, los niveles de angustia en el 2021 irán creciendo. Una cuareterna permanente. Resulta que en 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, le avisaron a los soldados, chavos, ya acabó la guerra, regrésense. Pero hubo algunos como Hiro Onoda que decidieron seguir peleando su guerra personal, se escondieron en la selva y, por ejemplo, este señor se rindió hasta 1970. Lo mismo está pasando, entonces hay mucha gente que a partir de la cuarentena ya agarró la tendencia hikikomori, estos japoneses que eligen estar encerrados en sus cuartos el resto de su vida. Hay mucha gente que, igual que la portada del New Yorker a la izquierda, son hedonistas que eligen quedarse viviendo a todo lujo en el privilegio de su propio aislamiento. El aislamiento se convirtió en una manera de creerse virtuoso y mucha gente lo quiere extender. Entonces esto es muy peligroso porque habrá gente que nunca salga de cuarentena. En temas más alegres, en la música, hay muchas promesas, desde Natael Cano con su propio corrido tumbado, que es un género de su invención, Conan Gray, que es una de las promesas juveniles de la música, hasta todo lo que están haciendo desde Rico Nasty, Sophie, Jessie Ware, Chloe X, Rina Sawayana y Tannerell, que están como con nuevos ritmos y nuevas maneras de presentar música. Cuando tú bajes el PDF, le puedes picar a cada uno y verás sus canciones más exitosas. Y algo que está sucediendo es que las generaciones más jóvenes están redescubriendo las canciones viejitas de su juventud. Entonces hay todo un género en YouTube de apuesto que escuchabas esta canción cuando eras niño. Y resulta que son canciones que suenan muy recientes, o sea, como Saxo Beat o Starships de Nicki Minaj,
pero que la generación A y la generación Z es así como la canción de nostalgia. Entonces, algo que está pasando es que muchas composiciones nuevas ante un futuro tan incierto, la industria de la música tomó éxitos del pasado. No me trates de engañar. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Y entonces, como la generación A y la Z no tienen la obligación de saberse todo el pasado, entonces se les amplían y con eso ellos están redescubriendo todo el repertorio musical de otras generaciones, lo cual está sucediendo todavía en los videos, donde vemos que los videos del 2020 están tomando referencias de principios del siglo XXI, del 2004, lo mismo que había sucedido desde Ariana Grande hasta Anita en la videoclip de Terremoto, una estrategia de ver el pasado para rejuvenecer el presente. Y que eso mismo en la música está sucediendo desde Dua Lipa con su Future Nostalgia, que le está escarbando desde el disco hasta el electro y que tiene ahí sampleos hasta de Madonna, de Olivia Newton-John, de In Excess, de White Town, y que básicamente ella presenta el estudio 2054 para la alegría y orgullo de lo que hubiera visto Jaime Almeida. Entonces se hizo que está con estos ritmos que tienen que ver con la música disco y hasta la abuelita Kylie Minogue vino a regar polilla con influencias de ese estilo en un nuevo disco que se repite en un montón de artistas como Kim Petra, Sam Smith, Miley Cyrus, Rina Sawayana. Y algo muy curioso es en esta necesidad de relajación el Snow It and Reverb, que son la misma canción pero tocada mucho más lento a unas revoluciones súper viejas, así como arrastrado para que suene lejos y con un toque vintage, que esto por supuesto podría ser para relajarse o profundamente la influencia sensorial de la marihuana en los escuchas de la música, como pasó con Troye Sivan, que tiene su canción de Easy en rapidito y tiene su canción de Easy en lento y reverberado, para quien la quiero ir despacito a la María Victoria. En la moda hay muchas direcciones que están sucediendo, desde Marine Serre, que es, pues está ahorita presente en un montón de cosas con esta ropa como de entre ninja y precaución ante el COVID, y desde Prada hasta muchas marcas la figura se envuelve. Hay algunas tendencias de deconstrucción, como lo que está pasando en Givenchy, está apareciendo el zapato futbolero en muchas colecciones y en muchas pasarelas, pero básicamente hay un regreso del plástico. En el plástico que todo el mundo decía que ya se iba a ir, está entrando al subconsciente cultural de manera tal que se vuelve protectivo y aparecen un montón de colecciones. Jan Day son dos creadores de León en México que tenían líneas de ropa de novia y decidieron hacer estos trajes de protección que inmediatamente se convirtieron en tendencia. Y eso mismo está sucediendo en los zapatos, que de hecho una enfermera descubrió que solo los Crocs se pueden sumergir en cloro y con esto hubo una segunda venida del Croc en un montón de nuevas aplicaciones del zapato plástico. Resulta que ahora la utilización del plástico es un elemento preferible, los desinfectantes que todos tenemos nos hace quererlos y pues cambia radicalmente la dirección de los materiales. Ante el mundo de la fodonguez, que todo el mundo quiere estar con ropa informal, resulta que el zapato formal está de salida y se empezó a cruzar con el zapato deportivo. Y de hecho esto dio lugar a que ahorita hay muchísimos híbridos, que son nuevas especies de zapato que anuncian hacia una nueva informalidad. El 2021 no es el espacio ni de la ropa seria ni de la ropa formal, sino que solo aquellas marcas que decidieron seguir vendiendo ropa ultra básica. En México, Cuidado con el Perro sacó toda una línea de homeware, entonces resulta que pudieron mantener el negocio porque la ropa de algodón muy sencilla, con algunos cambios en el patronaje que hacen que no se note que es simplemente una playerota, es lo que se impuso. Y básicamente el 2021 es el año en el que lo extravagante, la vanguardia, lo superfluo se van y solo da lugar a lo necesario. En ese sentido, más hartazgo ante la monotonía de lo que estamos viviendo, resulta que empezaron a aparecer un montón de cortecitos raros, tanto en el calzado como en la ropa, que durante el 2021 se vuelven de consumo masivo en piezas con asimetría o como esto que está ahí abajo, que es una playera con una manga extraña en pana, o la deconstrucción de prendas. Ahora que todos estamos acostumbrados a que nos midan la temperatura, los patrones térmicos empiezan a aparecer en todo tipo de soluciones de ropa, y los estampados fotográficos hacen que se desparrame el Instagram a la superficie de la ropa, desde la ropa interior, las camisas, etcétera, llegando a todo tipo de prenda. En México, una nueva dirección, los creadores, que ellos a sí mismos se plantean los retos.
Flavio Kobayashi de la marca 12 Crew, solito se inventó su propia colaboración con la marca Lacoste, entonces se puso a deconstruir playeras y volverlas a armar, con el resultado siempre inesperado, que cuando haces algo, lo haces bien y lo pones en el Instagram, inmediatamente tienes la atención del mundo. Pero esto lo que nos enseña es que tú no tienes que ir por a que nadie te dé permiso para hacer las cosas. Tú solito te haces tus colaboraciones y con eso nadie te puede dar permiso de ser creador. Y esa es una gran tendencia que aprendimos durante la cuarentena. Ponte a hacer algo, compártelo. En ese caso, Matching Melania, Melania Chavarría, es un personaje singular que a través de su Instagram, Matching Melania, resulta que ella inventó una nueva forma de arte. Lo que ella hace es camuflajearse con el fondo en un comentario de cómo ella se vuelve parte de instalaciones, murales y formas artísticas en México y en el mundo. Nadie se lo pidió, pero ella se ha vuelto imparable con la idea que está haciendo, porque básicamente es muy refrescante ver esa cantidad de creatividad a través de la manera en la que elige su ropa. Living Plastic, un amigo de esta casa, un amigo de Trendo, resulta que el teatro de la moda que salvó a todas las pasarelas al final de la Segunda Guerra Mundial, no presentándola con modelos, sino con muñecos, este año lo hicieron Moschino, Christian Dior, Kit Soper, Walter Van Beirendonck, y en ese mismo sentido la idea como de la muñeca vestida es algo que en nuestra cultura nos sorprende y nos gusta. Entonces Living Plastic tiene su propio Instagram donde presenta estas interpretaciones que él hace desde Dua Lipa y Harry Styles llegando al Met Gala, o Harley Quinn vestida como si fuera la Marilyn Monroe, y en este caso un retrato que le hizo Adela Micha, una forma de creatividad a la mitad entre escultura y representación. Un estandopero salvadoreño que tiene un programa en HBO estaba haciendo las delicias y haciendo reír a través de las historias que cuenta de pequeños objetos, un poco como si fuera el hijo de Marie Kondo. Ahora que estuvimos en la cuarentena, descubrimos todo lo que teníamos con fecha de caducidad en la alacena, y este personaje lo que hace es que te cuenta la historia de cada objetito que se encuentra en los cajones. Durante el 2021, una tendencia que sigue es que estamos cambiando nuestra relación con los objetos que tenemos porque los estamos redescubriendo y haciendo un nuevo sistema objetual a partir de lo que encontramos en nuestras casas. Emilio Libreros es un florista, pero es un florista singular. Resulta que su trabajo hace verdaderamente arreglos que parece que lo sacó de una fauna extraterrestre, de una flora extraterrestre. Y es básicamente una pedagogía de la elegancia donde uno ve estas flores pintadas y uno dice, ¿de qué manera lo hizo? Bueno, pues resulta que es una pintura especial, que no tiene ningún olor y que respeta tanto la vida de la planta que en el arreglo dura semanas enteras. Y básicamente cualquiera que pueda hacer algo original, nuevo, provocativo, se vuelve en alguien que es digno de ver, y precisamente esto está haciendo Emilio Libreros. Dos personajes, Mariana y Juan, un día fueron a Japón y ahí se les ocurrió hacer para México una iniciativa que se llama Sandwich Lab. Entonces, en vez de que tú te compres un pastel, los contratas a ellos y te hacen una serie de sándwichitos con la carita de lo que se te ocurra. Y con esto, pues tienes un regalo totalmente fotografiable, divertido y sabroso, que es una forma de hacer un negocio encantador y de rápido crecimiento. El diseño, cuando habla un solo lenguaje, es un diseño que aburre. Todo va mal. Pero en este caso, Rodrigo de Noriega es un joven diseñador mexicano que en el último año está sacando sillas de piedra, una botella customizada para beber whisky, una serie de velas que tienen todo el imaginario del Día de Muertos, reinterpretaciones de la escultura clásica y una línea de chocolate inspirada en los sabores de México. Eso es realmente lo que puede elevar el nivel del diseño mexicano. Alguien que pueda hacer cosas todoterreno en una gran cantidad de materiales, siempre dando una respuesta absolutamente sorprendente en cada cosa que hace. Rodrigo de Noriega es uno de los diseñadores que más hay que ver en este momento en México. Toda la gente de innovación te dice que te van a llenar de post-its y una serie de canvas donde te hablan del futuro preferible, del futuro posible, del futuro plausible. Esto básicamente son para otros países donde a lo mejor la gente tiene mucha posibilidad de tener futuros a través de sus emprendimientos. Pero en México, que tenemos un escenario en el que no hay movilidad social, en el que básicamente no va a haber una economía que sea viable en los siguientes años, es de agradecerse un negocio como Frodi. Frodi es un negocio mexicano que está haciendo lo que nunca pudo hacer la michoacana y lo que nunca hizo Roxy, aunque tiene décadas y décadas en el mercado. Se convirtieron en una idea de heladería de barrio, donde ellos tienen una idea de helado para mascotas, que ya es el 15% de ganancia de lo que hacen, y donde a través de sabores de churros, de rol de canela, etcétera, han podido entrar con tal fuerza al mercado que, según el Financiero,
venden aproximadamente 1 millón de litros de helado al año, a 200 pesos cada litro, échale la cuenta. Pero además eso sucede en sus 38 sucursales. Y durante el COVID, ellos no pararon su estrategia de crecimiento y siguieron vendiendo a través de las apps de entrega. Entonces, esto es muy curioso porque es totalmente diferente a una idea de emprendimiento que tiene que ver con la idea de la tradición del barrio y del México de siempre, que estas ideas de emprendimiento que dicen que aquí va a haber Amazon, Facebook y ese tipo de startups, cuando nunca se pudo, ni siquiera cuando había INADEM, ahora imagínate ahora. Y eso es algo interesante porque estamos cambiando profundamente nuestra relación con el espacio físico donde habitamos. En el pre-COVID, tú salías de la chamba y decías, por fin llego a casa. Pero ahora lo que nosotros tenemos es que todos los usos del restaurante, de la oficina, del bar, de la escuela, del gimnasio, ahora todos se tienen que hacer en pequeños rinconcitos que tú habilitas en tu casa. Entonces, esto es muy interesante porque la casa se transformó. El otro día, uno de los trendos fue a mi casa y me dice, oiga, señor, ¿y tú por qué tienes tantos muebles? Y fue algo muy curioso porque los chavos millennials y los chavos zetas no llenan sus casas de muebles, sino la posibilidad de experiencias, la transformación de la casa en la casa de los 5 sentidos. Entonces, esta casa de los 5 sentidos, lo que tiene es que tienes los sistemas de luz del Philips Hue, tienes los sistemas de luz que llenan de experiencias digitales tu entorno y resulta que esto, por ejemplo, que dice ahí abajo, Spatial Instruments, es una aplicación y una proyección que lo que hace es que tu música reverbera a través de luces que se proyectan en la casa. Esta idea de luces, pues es así, gran parte de lo que vemos todo el tiempo en TikTok, y es una opción de tendencia que puede ser desde las muy caras como en Philips hasta las versiones más baratas que dan este tipo de ambiente. La casa se transforma a través de la experiencia lumínica, pero asimismo a través de la experiencia de aroma. Todo lo que son los aceites esenciales, por ejemplo, aquí en el caso de doTERRA, personalizan el espacio que al mismo tiempo a través del sonido y de los asistentes digitales se vuelve el inicio de la inteligencia artificial para casa, y esto aunado a que durante la cuarentena mucha gente empezó a experimentar con opciones para poder ser una experiencia gastronómica dentro del hogar. Y en eso, por ejemplo, fue la expansión de los air fryers o ya en el caso de la gente con más dinero, de los robots de cocina. La casa se transforma a través de todas estas aplicaciones. Algo fundamental, como usted lo vio en el video de innovación que tenemos en YouTube, es que, por ejemplo, la persona que le hace el interiorismo a Kanye, Yalil Peraza, diseñó este pop-up space que puede aparecer en cualquier lugar por tan solo 400,000 pesos. Pero mientras tanto en México se hizo este vagón con un acrilicote al frente. Esto se hizo en Monterrey, en San Pedro, para que las señoras que acaban de tener a su bebé se lo pudieran enseñar a las vecinas. Y cuando vemos lo de arriba en la revista The Scene, decimos, ay, qué buena idea de diseño. Y cuando vemos lo de abajo, la gente se empieza a burlar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es poder integrar las ideas de innovación a la identidad de la cultura mexicana. La misma cosa que está derramando las fotografías en la ropa, lo está derramando en nuevas tendencias de papel tapiz que hacen que tú te sientas como en marisquería de antes, pero en esta invasión del espacio fotográfico para el espacio interior. Y en algún momento, hace algunos meses, subimos estas casas, que esta es una casa inspirada en Barragán, dice que está en Sonora, México, pero solo está en una Sonora, México virtual, porque resulta que esta casa solo existe en el render y a partir de esto tuvo tantos miles de shares que evidentemente les estaba tocando una vena muy profunda de la imaginación de lo que ahorita queremos como espacio de casa. Algo curioso, porque aquí mismo en México muchas vemos estas experiencias como de Minecraft, donde construyen una librería donde es posible poner todos los documentos censurados del mundo, pero que ya sucedió que en Guanajuato, en el estado de León, inspirado por el IMHU, se hizo un león virtual que después los muchachos retomaron, transformaron, eventualmente pusieron esa ciudad de León virtual flotando en el espacio, y a partir de ello lo que vemos es que aquí mismo en México, en todo tipo de comunidad y en todo tipo de clica, en las experiencias digitales también se están dando. Lo cual es interesante porque tenemos que redefinir los espacios tradicionales. Esa cosa de que había unas cúpulas de vidrio para que fueras al restaurante, ni está padre ni pasó. La gente sigue yendo a los restaurantes con sus máscaras y con su gel, pero resulta que no hay restaurante que aguante otro año de cuarentena estando al 30% de capacidad. Entonces, los restaurantes mexicanos como el Café El Popular, pues lanzaron un grito de ayuda así de por favor rescátenme porque estoy quebrando.
pero ya dijo la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera que el 65% de los restaurantes va a morir por todo lo que ha pasado este año y lo que pasa en el siguiente. A los bares les ha ido bastante peor, pero esto es algo bien curioso porque en Ciudad de México, en otras ciudades sí existe, por ejemplo en Guadalajara sí existe, pero no hay esta idea de bar como a la americana, un lugar que yo pueda entrar a las 3 de la tarde a tomarme un martini sin que sea esta idea como de escándalo, etcétera, etcétera. Y algo que ha estado sucediendo es que si el restaurante se la ve negra, el bar se la ve peor, pero lugares no, los lugares de bar no han logrado ser entrañables. En España hubo toda una campaña que de hecho patrocinó Coca-Cola diciendo que había que salvar al bar porque era el lugar de encuentro social. Y de hecho, ahorita una cosa que se sabe es que de las experiencias que más peligrosas son para el COVID es el asistir a eventos deportivos, eventos religiosos o ir a un bar. Entonces, ante esto, en San Francisco empezaron a aparecer los parklets, que son espacios que donde estacionabas el coche afuera del restaurante o del bar, ponen sillas, mesas, etcétera, como que extienden el local para que esté al aire libre y haya menos peligro. México acaba de aparecer, empiezan lugares como Contramar a tener parklets en la propia ciudad. Y una cuestión que se menciona en el libro que está ahí abajo, un economista obtiene el lunch, que resulta que en la época de la Gran Prohibición, antes de esto, había sido el gran esplendor de los restaurantes y de la coctelería, pero que cuando vino la Gran Prohibición, el restaurante ya no era posible de ser financiado, porque si no vendes alcoholes, no te alcanza nomás vendiendo comida. Entonces resulta que se inventó la comida de los niños, grasosa y sosa, la pizza, el hot dog, las papitas, todas estas cosas, para que el restaurante pudiera seguir vendiendo. Y eso retrasó la gastronomía en general, porque los restaurantes empezaron a atender más bien las necesidades de los niños, y solo en el mundo actual vivimos un momento, una vez más, de esplendor del restaurante. Lo que va a pasar es que en una extensión de este tamaño, la experiencia del restaurante y del bar tiene que cambiar de manera radical. Vuelve el cabaret, vuelve al cabaret donde te encontré fichando, vendiendo tu amor al mejor postor. Y esto tiene que ver con que si ya no podemos tener espectáculos gigantescos y el cabaret era un espectáculo, pero con unas cuantas mesas y sillas donde no vas a estar mucho tiempo porque el espectáculo dura 45 minutos y puedo poner sana distancia, hay permanencia limitada, aforo al 30%, entonces el cabaret es la opción para poder volver a tener espectáculos en vivo de manera pequeña, 45 minutos después sacas a toda la gente y desinfectas el lugar y viene otra tanda. Muchos lugares intentaron de manera heroica empezar a mandar a través de mensajería cócteles en bolsita, pero la idea de tomarte mixología en bolsa suena tan agradable como tomarte un refresco Lulú en un puesto de hot dogs en una bolsa de plástico. Entonces, esta idea del cabaret lo que permitiría es el regreso de una mixología exquisita. En realidad, la verdadera innovación, el verdadero heroísmo y la verdadera resistencia es el de esta señora que viaja con su garrafón de electropura, salvando su vida y salvando la vida de los suyos. A ese nivel estamos. En cada tianguis, en cada mercado ambulante, la gente ha buscado cómo seguir con su actividad económica manteniendo un nivel de seguridad cercano. Y en ese sentido, estas tendencias van a seguir durante el 2021, donde la gente va a seguir sobreviviendo porque eso es a lo que nos dedicamos, a poder permanecer. La perspectiva hasta el final del sexenio es que en el 2020 hubo una necesidad aparente de la disminución del consumo, pero la gente siguió consumiendo a precios bajos, lo más bajos posibles. Según Deloitte, lo que está abajo es cómo cae el consumo de alcohol, televisión por cable, ropa durante los siguientes 6 meses. Están pronosticando que hay caídas hasta el 45% en ventas. Viajes está en el menos 60%. Durante el 2021 el consumo se mantiene muy bajo. Tiene que seguir habiendo caída de precios. El consumo interno se deteriora. Durante el 2022 la clase media que está cayendo busca satisfactores como los que tenía pero a precio más bajo. Durante el 2022 es la duración estimada de la crisis del COVID y de hecho esto provoca que todo lo que se había dicho de que se buscaba en México ecología, economía circular, reciclaje, como ustedes ven en las gráficas de Google, va en caída libre porque el propio gobierno actual no está fomentando estos temas. Pasamos al lugar 58 en producción de energía limpia y es hasta el siguiente sexenio, en el 2025, que vuelve a tomar prioridad los temas de fomento del consumo consciente. Algo que está sucediendo es que nuestro consumo cambió. Estamos pasando de lo presencial a lo virtual, de lo reproductible a lo irreproductible. Entonces,
En ese sentido, lo que nosotros estamos viendo es que hay un montón de productos que ahora nos dirigimos hacia ellos, como puede ser Netflix, la entrega de Uber Eats, de un montón de satisfactores. Nos estamos alejando de los objetos irreproductibles que son únicos, que por desgracia son todas estas cuestiones de lujo, y digo por desgracia porque hoy por hoy las marcas que ofrecen verdadera sustentabilidad pues son muy caras para un segmento de mercado en México que no tiene capacidad de compra. Y de la misma manera nos estamos acercando cada vez más a las experiencias como el live stream y nos alejamos de las experiencias como el viaje o el antro. Estamos en la presencia virtual que no en el asunto presencial. Y dentro de esto mismo hay dos direcciones, como lo que veíamos en el Instagram de México is so cheap, que resulta que la clase baja y rural aspira a la modernidad, aspira a ascender a clases medias, y mientras tanto las clases altas aspiran a escapar de la modernidad a una falsa idea de naturaleza, como pueden ser las fiestas en Tulum, y en ese mismo sentido estamos en una reconversión de todos los valores, en lo cual básicamente no entendemos que todo mundo tiene derecho a tener lo que pueda tener por su trabajo y que deberíamos de dejar hacer y dejar pasar. Estas mismas fuerzas están sucediendo en un entorno en el que cada vez se vuelve todo más hacia lo apolíneo, el mundo de la información, el mundo de la abstracción, y lo dionisiaco, que sería todo este mundo de que lo dionisiaco es el dios Baco del vino, está la pasión, la experiencia, el desenfreno. Vivimos una sociedad profundamente moralista que en su wok cada vez se asusta más del comportamiento de los demás. Preocúpate tú de tu vida, que de los demás son asunto que no te importa. Y en ese sentido, para terminar, las reuniones por Zoom nos mostraron que hay personas que hasta en su casa llegan tarde. Los grandes memes del año fueron quítame el recuerdo de este amargo amor, creencias de gente pendeja, y el momento en el que Pati Navidad ya sabe del transhumanismo, Kurzweil debe de estar apercibido, como él mismo dijo, que la singularidad está cada vez más cerca. La singularidad es el momento hipotético donde las máquinas cobran conciencia, cuando Pati Navidad sabe que en la era del transhumanismo nos podrán conectar a una computadora cuántica y usarnos como robots. Un comentario acerca del 2020 que me hicieron llegar fue entre precioso y aterrador, una sensación que yo nunca había sentido. Estas son algunas de las direcciones que va a tener la cultura durante el año 2021 y de este año 2020 que tan precioso y aterrador fue. Yo les agradezco infinitamente su atención. Vean el video que está en YouTube de estas mismas tendencias 2021 y aquí seguiremos para ustedes para pronosticar el comportamiento del consumidor mexicano, no en el ideal, sino en lo que realmente es. Amiguito, dile a tu papá que nos contrate, porque nosotros sí le vamos a decir la verdad. Nosotros queremos que el consumidor consuma más para salvar a la economía mexicana. Y esto es todo. Hasta pronto, amigos. Agradezco al gigantesco equipo Trendo por un año de trabajo, un año de esfuerzo, un año de heroísmo. Y muchísimas gracias. Hasta luego.